Bueno, la verdad que después de semejante discurso de Conechiari, además de recuerdos de muy atrás de la juventud, son muchas cosas las que se mezclan, no es solamente lo que dice, sino las historias personales con las historias políticas que nos tocó vivir desde muy jóvenes, por los que no están. Primero quiero darles buenos días, como hago, bueno, me emocionaste mucho, así que no hago lo que hago siempre, buenos días a todos y a todas, que es lo formal. También agradecer la presencia en esta casa de todos los periodistas, de todos los medios locales. La verdad que me encanta la cantidad de gente, de periodistas, de mobileros, de cámaras de televisión, de grabadores, de cámaras fotográficas, de los pequeños pueblos de la Argentina profunda. Yo siempre digo, porque yo provengo también, si bien nací en La Plata, provengo de Río Gallegos, y siempre cuando uno vive en una ciudad, Gallegos es la capital de la provincia de Santa Cruz, tiene muchísimos habitantes, pero se nutre de lo que dicen los medios locales. El primer diario es el local, es el que forma opinión, son las radios locales, la gente ve los noticieros locales, después puede tener su televisión de cable y ver las noticias nacionales, pero en realidad la gente de cada pueblo se nutre. Por eso yo quería la presencia de todos ustedes, tal vez por primera vez aquí en la Casa Rosada, que era el lugar reservado únicamente para los grandes medios o las grandes corporaciones nacionales. Bueno, es hora de abrir las puertas de todos lados para todos, para los pequeños, para los medianos y para todos los argentinos en general, así que les agradezco mucho la presencia de todos ustedes. Ni que hablar de todos y cada uno de los intendentes de las distintas secciones electorales de la provincia, excluidas la primera y la tercera. En realidad que ya estuvieron, tuvimos una reunión fantástica, y de esta Buenos Aires profunda también, de la Buenos Aires de una gran extensión territorial, tal vez de una no gran composición demográfica como es el conurbano, pero alguien dijo, alguno de los intendentes, una cosa que me impresionó mucho. Finalmente, cuando hablaba, eras vos, no sé si les hablabas vos, de los medios del agua potable, de las cloacas, que nos habían convencido de que no las teníamos nosotros en el interior porque estaban en el conurbano, porque allí estaba la mayor densidad demográfica, y este gobierno vino a descubrir que en realidad todas las obras que se decían no estaban ni ni en el interior de la provincia, ni tampoco en el conurbano, porque la verdad que cuando Néstor llegó al gobierno con sus apenas 22% de los votos, en el año 2003 encontramos a La Matanza, por ejemplo, prácticamente sin agua potable, sin cloacas, y así a todas y cada uno de los 13, 14, 15 partidos que constituyen el AMBA, junto con la capital federal. Quiero recorrer algunas palabras también del intendente de otro partido, que lo expulsaron del Partido Socialista. No se sienta mal, a mí también me expulsaron una vez siendo senadora de la Nación. Nunca se había conocido en toda la historia del Senado ni del Parlamento argentino que alguien fuera expulsado de un bloque, por lo menos no en la etapa democrática. Y yo fui expulsada del bloque de senadores justicialistas. Y bueno, acá me ve sentada de presidenta. Así que no se haga mucho problema, porque en realidad cuando uno tiene compromiso, convicciones, no lo pueden expulsar de lo que uno piensa. Te podrán expulsar de determinadas estructuras burocráticas, pero ¿cómo te van a expulsar de tus ideas y de tus convicciones? Vos vas a seguir siendo socialista, y esto a mí me gusta, porque además el peronismo no nació como peronismo. Es mentira esto, es un gran movimiento nacional que se fueron incorporando distintas vertientes allá por el 45, y yo sueño con seguir reproduciendo esta incorporación, esta amplitud, esta sustentabilidad democrática de distintas ideas. No tenemos que pensar exactamente todos lo mismo, no tenemos que venir todos de la misma historia. Al contrario, lo que más enriquece a una persona, lo que más enriquece a un país, a una sociedad, es poder incluir y poder convivir y compartir, aún con los que tenemos historias diferentes, orígenes diferentes, y tener sí un objetivo que debe ser común para todos, la patria. Yo creo que ese es lo que no puede estar en discusión. Muchas veces cuando se discute se confunde y se cree que se ataca a un gobierno, y muchas veces estas políticas exceden al gobierno. Son políticas que están, como lo reseñaron muchos de ustedes, comprometidas con la patria misma, porque una calle, una cloaca, en las cuencas del Salado, yo no me puse a pensar, ni Néstor tampoco, cuando hicimos las cuencas del Salado y seguimos haciendo las obras
que faltan, que esto iba a beneficiar a los productores agrícolas ganaderos que a lo mejor no comparten nuestra idea y son opositores. No, pensamos sinceramente en beneficiar a los productores argentinos. No hay productores de una idea o de otra. Hay gente que produce para el país, que gana muy bien y que está muy bien, que gana muy bien y que tiene que comprender que todo el país tiene que crecer armónicamente. Así que quiero decirle al intendente de Zárate que no se haga el problema. Este programa que estamos haciendo, que son 12.400 millones y que representa aproximadamente entre el 0,42 y el 0,57 del PBI, y que se presenta como una obra no solamente contracíclica, sino también generadora de puestos de trabajo. Se van a generar entre 108.000 y 150.000 puestos de trabajo, que son los que el año pasado, que crecimos al 8,9, un crecimiento importante el año 2011, antes que reverdeciera esta crisis internacional, van a sustituir por ahí los trabajos o los empleos que no se dieron durante este año por efecto de una crisis que nos viene de afuera. Realmente, cuando uno mira y que hemos podido afortunadamente sortear contra todos los pronósticos, todo esto, todo este plan que estamos haciendo, todas estas obras, este Fondo Federal Solidario de la Soja, que en muchos municipios representa el 20 o el 30% de sus ingresos y que significa que por primera vez un gobierno nacional comparte derechos de exportación. Hubo guerras civiles durante todo el siglo XIX por el tema de las aduanas. Todos estos planes tienen que ver con la macroeconomía del país. Es imposible llegar a los municipios, es imposible llegar a las provincias si no tuviéramos un proyecto político. Yo no hablo de modelo económico, no hay modelo económico, hay proyecto político. Yo otro día contaba cómo en el año 58, cuando se creó la carrera de licenciatura de ciencia política, fue de economía política, perdón, fue economía política hasta el 24 de marzo de 1976. Y el 24 de marzo de 1976 se eliminó a la carrera de licenciatura en economía la palabra política y quedó únicamente licenciatura en economía. Divorcio entre política y economía, como si la economía pudiera marchar por un carril independiente de la política, como si fuera una ciencia predictiva, una ciencia exacta, una ciencia matemática, cuando todos sabemos que es una ciencia de interpretación y de codificación de las realidades y cómo nos insertamos al país en esos nuevos escenarios económicos globales y nacionales para que la crisis no nos haga vulnerables. Y la verdad que lo que hemos construido desde el año 2003 a la fecha nos ha tornado mucho menos vulnerables. Yo no quiero ni pensar siquiera si nos hubiera agarrado este debacle de los países desarrollados, de Estados Unidos, de Europa, en los años 90. Yo me acuerdo de lo que fue el tequila en los años 90, que era la crisis de un país, de México, que inmediatamente fue auxiliado con miles de millones de dólares, ¿se acuerdan ustedes?, durante la presidencia del presidente Clinton. No hubiera querido imaginar lo que hubiera pasado con el efecto caipirinha, que fue la gran devaluación brasileña. Que bueno también es recordarlo, porque muchas veces nos quieren decir que, bueno, todas las cosas que han pasado en la Argentina en materia de devaluaciones y de inflaciones y de cosas han tornado a la gente o a los actores y sectores económicos un tanto desconfiados y por eso determinados comportamientos sociales. Si uno lee la historia del Brasil, de devaluaciones, de inflaciones, de alteraciones económicas, de defaulteo de deuda, son inclusive superiores a las historias de defaulteo, y ahí el ministro de Economía me asiente con la cabeza. ¿Qué es entonces? Es fundamentalmente un problema cultural el que se ha instalado en la Argentina. Nos han instalado determinadas frases, títulos, que cuando uno le pregunta sobre el título no saben explicar y no saben desarrollar, porque solamente está el título como si fuera una muletilla. No hay argumentación, no hay sustento, no hay idea. Es simplemente repetir lo que lee o lo que alguien le dice de una pantalla de televisión. Cuando uno pregunta por qué, y bueno, ahí empieza el embrollo y nadie puede explicar nada, porque en realidad la gran clave, el gran problema, que ha habido un formidable aparato cultural que se ha extendido y ha actuado
sobre todos los argentinos para que tuvieran una idea distorsionada de su propio país, de sus propias posibilidades como pueblo y como sociedad. Lo de afuera, todo bien, y lo de adentro, todo mal. Incapaces de tener un proyecto político, incapaces de generar políticas económicas. Bueno, ustedes acordarán cuando Néstor asumió que el año que viene va a ser una década, 10 años de aquel 25 de mayo del año 2003, con su 22% de los votos, las cosas que dijo en ese histórico, no dudo en calificarlo, histórico discurso de Asunción, a 30 años de otro 25 de mayo que lo había tenido no ya como protagonista, sino como un simple militante en la Plaza de Mayo. Yo no creo en las coincidencias en la historia, creo en las causalidades, y que 30 años después, quien había sido un joven a sus 52 años, creo que tenía 53 años recién cumplidos, leyera ese discurso, y lo que es más importante, que lo cumpliera, porque como también señaló Conecchiari, discursos hemos escuchado muchísimos, hemos confiado además también en muchísimos discursos, porque es bueno confiar. Uno no puede tampoco vivir siempre en guardia pensando que el que tiene enfrente le está mintiendo. Y esto lo hablo en nombre de todos los argentinos que tal vez han votado una opción que luego los desilusionó, porque fracasó, porque los estafó, porque dijo que iban a hacer una cosa. Vivimos mucho de esos en las últimas décadas los argentinos, en los distintos partidos políticos, el sistema político argentino. Y yo creo que este proyecto político ha tenido dos ejes fundamentales. Por un lado, el fortalecimiento del poder político, la democratización del poder político, el cumplimiento y el honor a la palabra del poder político. No es poca cosa. Una cosa que siempre me olvido, lo recordaba el otro día cuando recordábamos la ley Sáenz Peña. Nosotros hemos hecho la verdadera reforma política. Hemos hecho a través de las internas abiertas, simultáneas, obligatorias y fundamentalmente del acceso a los medios de comunicación en una época donde si no estás en la televisión o en la radio no existís. Hemos permitido que todos los partidos políticos de la Argentina, todos, como nunca se había registrado en su historia, tuvieran el mismo e igualitario acceso a la publicidad preelectoral, de modo tal de que cada ciudadano pudiera conocer la propuesta de sus dirigentes políticos. Nunca había sucedido esto. Todos ustedes lo saben, lo que eran las penurias de una campaña electoral para juntar la plata, para hacer la publicidad en blanco y la notan en blanco que también pedían de los medios de comunicación, y todos saben de lo que estoy hablando, lo que costaba juntar ese dinero. Claro, obviamente por ahí a los medios de comunicación, sobre todo aquellos de gran injerencia, no les gusta, pero yo creo que esto es muy saludable para la democracia, porque permite que todos puedan hacer conocer su pensamiento a los ciudadanos y permite una mejor democracia, porque si no es mentira que elegís. Si vos solamente podés escuchar a uno o dos y no escuchás al resto, es mentira que estás eligiendo. No estás eligiendo un caxo, simplemente te están imponiendo tal o cual candidato. Por eso digo que la verdadera reforma política la hemos introducido a partir, primero, de introducir a la sociedad adentro de los partidos políticos, para que con las simultáneas, obligatorias, la gente pudiera decidir los candidatos o los precandidatos de cada partido y que no fuera solamente una cuestión de la burocracia o de la interna partidaria, como todos ustedes saben, somos todos militantes de muchos años, aunque los hay más jóvenes, como el intendente de Bolívar, realmente sabemos cómo se maneja. Esto abrió a los partidos políticos y obligó a todos y a cada uno de nosotros a hacer nuestros mejores esfuerzos para conquistar al electorado y convencerlos de que éramos la mejor opción para conducir sus destinos, sea desde un concejal, un intendente, un diputado, un senador, un gobernador. Y esto me enorgullece de haberlo hecho porque hemos democratizado la política. Pero además la hemos democratizado y él en eso tuvo fundamental, él fue la piedra fundante. Él fue la piedra fundante porque hasta que él llegó acá nadie creía que las cosas se decidían dentro de los muros de la Casa Rosada o del sillón presidencial. Sabían que hubo empresarios o corporaciones o presionaban o amenazaban o extorsionaban y obtenían cosas. Si algo tuvo ese hombre fue lo que tiene que tener un hombre para sentarse en ese sillón con el 22% de los votos y convencer
a los argentinos, aún a los que no estaban de acuerdo con él, que las decisiones las tomaba la Casa Rosada. Y esto no es una cuestión menor, es una cuestión fundamental, porque es la confianza de la ciudadanía, que sabe que cuando vota, el que vota va a decidir, porque cuando uno sabe quién decide, tiene a quién reclamarle. Este es el otro gran tema. El proyecto político y su aspecto económico, fundamental, de inclusión, un proyecto que al ser de inclusión incorpora, como recién decía el video en otra oportunidad, inclusive a los que no están de acuerdo con ese proyecto. Es más, esta es la diferencia entre la exclusión y la inclusión. La inclusión incorpora inclusive a aquellos que se quejan de la inclusión de los otros, pero no de las rentabilidades propias que este proceso de inclusión ha dado. Los que nos hablan de los años 90 y de las señales al mercado, yo quiero decirles a todos ustedes que las empresas, por ejemplo, han ganado lo que no se ha ganado nunca en la República Argentina. Ahí tenemos inclusive las empresas de origen extranjero, donde el otro día el Banco Central me informaba que han remitido utilidades entre el año 2003 y el 2011 del año pasado por el 1,7% del PBI, 46.000 millones de dólares de utilidades, contra 18.000 millones de dólares de utilidades remitidas en la época de las buenas señales de los 90, donde firmamos los tratados bilaterales de inversión que nos encadenaron. Brasil no tiene ni uno solo. O sea, cada una de las cosas que nos han querido convencer y que no suceden. Lo que hemos ya a esta altura del año egresado del mercado único libre de cambio, más de 90.000 millones de dólares han egresado del mercado único libre de cambios. 55.000 millones para pagar importaciones. Necesitamos los dólares para pagar las importaciones de todas las empresas que ustedes producen. Muchos de los lugares que ustedes viven producen los dólares de exportación, pero también bueno es recordarles que producen los dólares de exportación a precios y con moneda nacional, cobrando la mercadería en dólares. Es todo un tema esto, ¿no? Que hemos charlado en reiteradas oportunidades. Y también la industrialización de la ruralidad, como señalaba el intendente de Bolívar, porque es imprescindible. Ustedes lo saben porque lo saben en sus municipios. Si no tenemos crecimiento, si no tenemos obra pública, si no tenemos valor agregado en la fuente, puede haber 3, 4, 5, 20 personas muy ricas en el pueblo, pero el resto se lo tiene que bancar el intendente a través de programas sociales, a través de cosas, porque la gente no tiene dinero. Por eso necesitamos la industrialización de la ruralidad y tan fuerte el plan agroalimentario que Julián lanzara cuando fuera ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca de la Nación y que estamos llevando adelante y que lo vamos a seguir llevando adelante. Tenemos que seguir agregando valor. Ayer estuve no en un municipio del interior, pero sí en un municipio de acá del conurbano, en Ezeiza, donde en el Parque Industrial Canning inauguramos una docena nueva de empresas. Una de ellas que me impactó porque eran ecodopplers. Nosotros no producimos ecodopplers. Es la primera fábrica de ecodopplers de América Latina. La primera maqueta va a estar lista en diciembre y el propietario de la empresa me invitó a que la primera producción que piensa obtener en marzo del 2013 lo pueda acompañar. Es seguir agregando valor. Decía Conechiari, los planes sociales, la asignación universal por hijo que a algunos les molesta. ¿Por qué les molesta? Y porque cuando no había esta asignación universal por hijo, se podía contratar a una persona o de empleada de asistente en la casa o de empleado golondrina por 2 o 3 palitos, chauchas y palitos, no que 2 o 3 palitos, ojalá 2 o 3 palitos, chauchas y palitos. En cambio, cuando alguien tiene una asignación universal por hijo, ya tiene un piso del cual partir y por lo tanto no puede ser, no es que no se consiga gente para trabajar, no se consigue gente para explotar con la asignación universal por hijo, que esto es lo fundamental. ¿Por qué? Y por muy simple. Yo hago cuentas porque me lo cuentan mujeres además, Si una mujer tiene 3 hijos y por ir 6 o 7 horas a trabajar le pagaban
300 o 400 pesos, no va a trabajar las 7 horas porque tiene que dejar a los hijos solos 7, 6 horas y la verdad que gana más quedándose en su casa trabajando y cuidando a sus hijos y fijando que esté educación y que le pague mejor sueldo. Y logran mejor sueldo. La asignación universal por hijo también ha permitido que se le pague más plata porque saben que si no, no consiguen que la gente se deje explotar. ¿Cómo la gente se va a dejar explotar? Y está bien que esto sea así. Y me enorgullezco de formar parte de un gobierno que ha permitido reducir, estamos en el piso de lo que yo quiero, reducir los niveles de explotación, porque todavía, desgraciadamente, hay explotación en nuestro país. Y yo creo que no seremos verdaderamente una sociedad democrática, una sociedad civilizada, hasta que haya gente que desaparezca definitivamente el tema de la explotación. Por eso tenemos que seguir trabajando con mucho ahínco. Y yo les decía, las importaciones, el 61% de este mercado libre de cambio se egresó para exportaciones, 55.000 millones de dólares en lo que va del año. Para el sector privado, para la deuda, no para la deuda del Estado, la deuda que heredamos este gobierno, la deuda para los empresarios que se endeudan en dólares o que tienen préstamos en el exterior y que tienen que pagarlos y que por lo tanto tenemos que darle los dólares porque presentan los contratos y los préstamos que han solicitado para financiamiento y para inversión en la producción. El sector privado ha sido un egreso de 11.770 millones de dólares, el 13%. Turismo y viajes, tanto lío con el turismo y los viajes, representan el 7% de los egresos del mercado libre de cambios con 6.193 millones de dólares que ya llevan pagado el mercado de cambios precisamente para que los argentinos puedan ir al exterior a estudiar, a veranear, a cumplir compromisos de trabajo. El otro día contaba que me llegó la estadística del mes de octubre. El mes de octubre de este año contra el mes de octubre del mismo año pasado, donde no habíamos tomado las medidas para evitar el vaciamiento y las corridas que nos hicieron en las elecciones, que fueron de las más importantes que recuerda la historia. Yo no sé si es conmigo la cosa, pero miro los números, a Néstor no le hicieron ninguna corrida, salvo cuando fue mi elección. Se ve que el tema me parece... y fueron 6 corridas y nos permitieron sostener el tipo de cambio, la administración, porque ¿cuál es el tema? El otro gran mix que tiene que hacer un gobernante, articular y sopesar los intereses. Claro, a los que exportan únicamente les conviene un dólar muy alto, pero a los que producen acá y todavía tienen que importar muchas cosas para poder seguir produciendo, insumos básicos que no se producen en el país, patentes de royalties y cosas que no se producen en el país, tampoco les conviene un dólar demasiado alto, porque si tiene un dólar demasiado alto no puede producir, tiene que aumentar los precios, aumenta los precios demasiado, impacta demasiado en el mercado interno, con lo cual la administración, la flotación administrada, instalada por este gobierno del tipo de cambio en una Argentina con una gran compenetración cultural con el tema de la moneda norteamericana. En Brasil hay 6 dólares por cada brasilero y es la 5ª u 8ª economía del mundo. En la Argentina el Tesoro calcula que es el segundo país después de Estados Unidos donde más dólares hay. 2.000 dólares por habitante se calcula Argentina, contra 6 dólares en Brasil. Y en Brasil hubo devaluaciones, y en Brasil hubo inflaciones, y en Brasil defaultearon la deuda, con lo cual no es un problema de confiabilidad o de confianza, es un problema cultural, eminentemente cultural. Y también la deuda que hemos pagado es así, del Estado Nacional, y que ya esa no la pagamos con el mercado único de cambios, esa la pagamos con las reservas que hemos podido acumular en estos años y que son producto del balance comercial. Balance comercial que es entre lo que ingresa al país por exportaciones y lo que egresa por importaciones y otros rubros. Y ya llevamos en este año en el que los economistas, entre comillas, nos pronosticaban un superávit comercial de apenas 6.000 millones de dólares, 11.527 millones de dólares, y faltándonos todavía los meses de noviembre y diciembre. Esa balanza comercial superavitaria, junto al ingreso de divisas por turismo, que también estamos un poco más abajo de lo que se van. Yo les estaba comentando recién octubre contra octubre. Octubre
creció 8,5 la salida de argentinos al exterior. Más de 200.000 argentinos se fueron al exterior. En el mes de octubre, un 8,5 más que el mes de octubre del año pasado. Y gastaron, por lo menos declarado en blanco, 236 millones de dólares contra los 218 millones de dólares que gastaron los 190.000 turistas extranjeros que ingresaron al país. Porque sí se nos cayó el turismo externo. Fíjense ustedes cuando nos dicen el viento de cola. ¿Ma qué viento de cola? Se nos cayó lo que ingresaban porque se cayó Europa, porque se cayó Estados Unidos, y estamos estos 190.000, que igual son menos que los que ingresaron en octubre del año pasado, están sostenidos fundamentalmente por la región. Brasil con el 36%, un 20% el resto de América, excluida Canadá y Estados Unidos, un 11% Chile y un 1 y pico % Uruguay. Y gastaron 218 millones de dólares, con lo cual el otro segundo ingreso para la balanza de pagos de un país, que es el turismo, nos dio 18 millones negativos en el mes de octubre. Es poco porque hemos tenido meses realmente superavitarios. Y lo otro es el ingreso de inversión extranjera. Son los 3 rubros por los cuales ingresan dólares al país. Yo no tengo, desafortunadamente para mí y para todos los argentinos, o por lo menos para muchos, la maquinita de hacer dólares. Que en realidad hoy es un problema en el mundo la maquinita de hacer dólares. ¿Por qué? Porque emiten dólares, el déficit aumenta exponencialmente. Uno de los grandes desafíos que va a tener el reelecto presidente Obama ahora va a ser obtener una anuencia del Congreso para un gasto fiscal y un endeudamiento sin precedentes. Dicho sea de paso, no vi a gente muy contenta, por lo menos de los medios, de las grandes corporaciones mediáticas, tanto nacionales como extranjeras, con el triunfo del presidente Obama. Es más, decían que perdía. Yo decía que ganaba porque si están como están en Estados Unidos, votar al otro candidato hubiera sido medio suicida. Y yo creo que la verdad, las sociedades no se suicidan, ni aún en Estados Unidos. Lo mismo nos pasó cuando fue la elección de Chávez. Parecía que la elección iba yo a elecciones, no, el presidente Chávez. Allá viajaron todos en cola para ir a ver la caída de Chávez, decían la caída de un dictador. También viajaron a Estados Unidos, tal vez querían que ganara Romney, el de los fondos, el de que la señora invierte en los fondos buitres que acosan a los argentinos y que secuestran la fragata Libertad en Ghana. Fragata Libertad, que debo decir, la inversión más importante que tuvo desde el año 1983 a la fecha, la fragata Libertad, para poder navegar y ser mantenida, se hizo entre el año 2003 y 2012. Y para ser más precisa, y que no se enoje Néstor, la presidenta que más gastó en la fragata Libertad fui yo, 2007, 2008, 2009 y 2010, 2011 y 2012, más de 69 millones de pesos para mantener, sobre todo los 2 últimos años, y por eso la fragata puede navegar. No se registran las mismas cifras porque entre 1993 y 2002 fueron apenas 12 millones de pesos y nosotros gastamos en total más de 83 y por eso puede navegar hoy la fragata Libertad, que la vamos a recuperar además porque fue hecha con clara violación a toda la normativa del derecho internacional. Pero ya sabemos cómo son los fondos buitres, ya sabemos cómo se comportan. A mí lo que me asombra, a mí lo que me duele, a mí lo que me conmueve y si quieren me conmociona, es que hayan argentinos que se puedan poner contentos con esto o se pongan del lado de los fondos buitres, porque están confundidos. El gobierno mío es temporal. Lo que no va a ser temporal es este lugar, que es la patria, que es la Argentina, que es el lugar donde van a vivir ellos y sus hijos. Esto es lo permanente. Esto es lo permanente. Y la verdad que cuando uno ve estas cosas, dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dominio cultural? Es muy feo este dominio cultural, a mí no me gusta. Pero porque no coincidan con lo que yo pienso, porque de hecho hay mucha otra gente que no coincide, pero en estas cosas sí coincide, porque nadie, por eso me gustó mucho la declaración que sacaron distintos ministros de Relaciones Exteriores de distintos gobiernos democráticos apoyando la posición argentina, más allá que con algunos de ellos tengo
ideas diametralmente opuestas, pero en economía o en política, pero hay cosas que están inclusive por sobre estas cuestiones, ya son cosas que hacen a los sentimientos, a la historia, a la pertenencia, a la identidad. Esas cosas, con esas cosas no se juega, no voy a decir la palabra otra con J porque queda mal, que la escriben por ahí los chicos, pero la verdad es esa. Entonces uno siente muchas veces, es cierto, un peso adicional, que si él estuviera sería menos, porque bueno, los dos juntos era como que nos potenciábamos, ¿no? Pero también es cierto que yo le prometí a él que iba a cumplir y que no lo iba a hacer quedar mal, y por lo tanto, más allá de todas las cosas que pueden pasar, que pueden hacer, que pueden decir, tengan la certeza absoluta que yo voy a hacer honor a los argentinos y a la palabra que le di a él. Así que y decirles, hablando de la deuda, porque también los fondos buitres, hoy había una audiencia, Lorenzino, con los... Claro, hoy había una audiencia en estos momentos, ¿no? Ahora hay una audiencia con el señor Griesa, el señor juez Griesa. ¿Con quién? Con el 93% de los tenedores de deuda externa que creyeron en la Argentina, confiaron en la Argentina, reestructuraron la deuda y le estamos pagando religiosamente taca a taca con legislación de la ciudad de Nueva York, porque además confiamos en la legislación de la ciudad de Nueva York. La verdad que esos que hablan del libre mercado, de la seguridad jurídica, nos hablan de la seguridad jurídica desde afuera y desde adentro. Vamos a reestructurar una deuda como lo hicimos con legislación de Nueva York, porque no creían en la Argentina, razones tenían porque habíamos defaulteado la deuda. Vamos con legislación de Nueva York. El 93% a nivel mundial acepta el canje, acepta la reestructuración. Estos fondos buitres que compraron por 5 pesos y quieren cobrar por el 100%, se niegan en 2 oportunidades, en el 2005 y en el 2010, a ingresar y quieren embargarle los fondos al 93% de los tenedores globales que confiaron en la Argentina, aceptaron en la Argentina y que confiaron en la legislación de Nueva York y que confiaron en el Banco de Nueva York, que es el fondo fiduciario donde nosotros depositamos, porque la plata no es nuestra, la plata es de cada uno de los acreedores de la Argentina, cada uno tiene un titulito y el fondo fiduciario, el Banco de Nueva York, va y le deposita la plata en su cuenta en un clearing que se hace. Eso lo están violando, no los argentinos, no este gobierno, lo está violando la propia justicia norteamericana, que está violentando su propia ley y en contra de sus propias instituciones, porque una de las principales ocupaciones que tiene precisamente, o actividades o ganancias que tiene el Banco de Nueva York, es ser ser fiduciante, ser fiduciario, ser la garantía de las reestructuraciones. Por eso yo recomendaba que por favor a ningún otro país del mundo, los que tienen problemas, se les ocurra hacer alguna reestructuración o algún contrato de fiduciario con alguna institución norteamericana, porque seguramente no le van a cumplir, y si alguien no va a estar de acuerdo con una futura reestructuración en Grecia, en España, en Portugal, en donde fuera, que en algún momento la van a tener que hacer, porque ningún país puede comprometerse a pagar el 150% de lo que produce. Ustedes, pero no hace falta ser economista, a ver si alguno de los que están sacando fotos puede decir, voy a pagar una deuda que me lleva el 150% de todo lo que ingresa a mi casa en concepto de salario. Es absurdo, no hay que ser economista, hay que tener sentido común. Bueno, de esa deuda ya llevamos pagadas también en este año con reservas que recuerdo del Banco Central, producto de este balanza comercial, producto de la inversión extranjera, que el año pasado fue récord histórico, porque llegamos casi a 25 puntos de inversión extranjera del PBI, de inversión en general del PBI, 24.5 para ser más exactos. Ya llevamos pagados con las reservas 8.000, entre enero y octubre, 8.820, en el mes de octubre pagamos 989 y en estos poquitos días de lo que va de noviembre ya llevamos pagados 82 millones, o sea, estamos ya prácticamente cerca de los 10.000 millones de dólares de deuda que no generamos nosotros, que defaultearon, primero que se gastaron otros, y que no sabemos si se gastaron, porque además nunca sabremos realmente qué
qué fue exactamente lo que pasó, pero fueron convalidadas religiosamente por cada parlamento cuando se aprobaba un presupuesto. Esto para los que hablaban de desconocer la deuda externa. ¿Cómo vas a desconocer la deuda externa si tu parlamento todos los años la legalizaba en la máxima ley que tiene un país, que es su ley de presupuesto en materia de ingresos y gastos y egresos? Todo de pico, y después se alinean cuando pasa algo como la Fragata Libertad con los que endeudaron el país y con los que generaron esta situación. Este es el problema que hay hoy político realmente en la sociedad argentina. La falta de una dirigencia política que nos presente un modelo alternativo, pero de eso nosotros no podemos hacernos cargo, ni nadie puede echarnos la culpa de generar una dirigencia alternativa que genere un proyecto alternativo. Nosotros creemos en el nuestro, que se encarguen los que no creen en el nuestro de generar con ideas, con proyectos y con propuestas lo que quiere el resto de la sociedad. Pero la verdad que esto es obvio, pero como decía el otro día alguien, tenés que comenzar a decir lo obvio, porque yo muchas cosas no las digo, pero es obvio, le digo yo eso. Hay que decir lo obvio, porque es tan formidable la maquinaria de ocultamiento, de manipulación, de mentira, que hay que repetir lo obvio. Cuando el otro día estaba mirando televisión, eran las 2 de la mañana, y estaba siguiendo la elección de Estados Unidos por la CNN, con N también, ¿viste? Decían, estaban muy nerviosos, claro, porque habían pronosticado el triunfo de Romney. Entonces en un momento dado alguien dice, ahí tenemos noticias, bueno, esperamos que sean buenas, dijo, se le saltó uno que había ahí del fondo, dijo, esperamos, y yo me di cuenta que era que quería que dijeran que no sé, que en Ohio había perdido Obama, o que había venido mal la Florida, o que era que esto. Bueno, esto es lo terrible. Entonces yo digo, cuando uno ve todas estas cosas, y después me tocó ver un tuit de Donald Trump, que había levantado la candidatura, diciendo, antes éramos una gran nación, hoy somos un país dividido. No, son un país que fueron a elecciones y ganó una persona de acuerdo al sistema electoral que prevé la constitución de ese país y durante el cual se han elegido todos los presidentes en la historia de los Estados Unidos. Entonces, no durante toda la historia, porque durante ellos tenían reelección indefinida, que fue cuando Roosevelt fue el cuarto mandato, murió en el ejercicio del cuarto mandato, luego hubo una enmienda que lo modificó. Pero lo cierto es esto. Entonces, cuando uno pasa en estas cosas, dice que el gran problema que tenemos en el sistema político para poder articular es precisamente la generación de propuestas alternativas con las cuales debatir, discutir y que la gente pueda finalmente decidir. Nosotros tenemos muchos errores y defectos y equivocaciones porque nos pasamos las 24 horas del día laburando, es imposible. Cuando estás todo el día, decía la gente de Bolívar o el intendente de Villa Gesell, el trabajo. Creo que eras vos el de Villa Gesell que había hecho hincapié en la palabra trabajo. Y hoy estamos haciendo eso. ¿Qué es lo que hacemos los 365 días del año? A mí cuando me dicen los médicos, sábado y domingo descanse, porque no hay sábado y domingo. Vos no dejás de ser presidente el sábado y el domingo. No tendrás que venir acá a la Rosada, pero si pasa algo, estás atento, como ninguno de ustedes deja de ser intendente el sábado y el domingo, a ver si te pasa con el pueblo vos en Villa Gesell, no, es sábado, venga el lunes, salís a la calle a afrontar lo que tengas que afrontar, a solucionar el problema que tengas que solucionar, y en mi caso empiezo, Julio, Bernie, fulanito, menganito, según cuál sea, Alicia, según cuál sea el problema, que los vuelvo locos, Randazzo, bueno, Randazzo últimamente lo estoy volviendo también loco con el tema, lo están volviendo medio loco ahí los del ferrocarril, pero vamos a sacarla bien. Pero esta es la verdad. Entonces, todos los días son de trabajo y de compromiso, que es lo único que saca un país adelante. Laburar, y eso sí, laburar para el pueblo, porque hay otros que laburan todos los días, pero laburan para ellos o para los de afuera, Por eso, para finalizar en este día de lluvia, que esperamos que llueva para que baje la temperatura, pero no demasiado, por favor, que ya ha llovido mucho, quiero decirles a todos ustedes que mi compromiso con este proyecto de país es inquebrantable, no es de ahora, no es del 25 de mayo del 2003, viene desde muy joven y viene también desde la historia, porque no es que empezó todo cuando yo llegué a la presidencia o cuando Néstor llegó o cuando empezamos a militar nosotros en los años 70. No, la historia no es así, la historia no empieza cuando uno llega ni termina cuando uno se va.
La historia empezó hace 200 años, empezó con mujeres como la Juana Zurduy, como la Mariquita Sánchez de Thompson, como Mariano Moreno, siguió con San Martín, con Rosas, después con la señora incomparable que está a mi izquierda, no sé si debe ser una coincidencia o no, continuó con las tragedias que están a mi derecha. Miren, fíjense ustedes qué cosa, ¿eh? Las tragedias están a la derecha. Son las madres de Plaza de Mayo y son las madres de Malvinas. Y las victorias están a la izquierda. No, por Dios, que nadie diga, se definió que es de izquierda, mañana dicen algo contra la derecha. Y también culminar con para hablar y volver al municipio, volver al más cerca, culminar con las palabras o con lo que decía Julio cuando empezó. Empezamos con el agua corriente, seguimos con las cloacas. Ahora viene la tercera etapa, la de la basura. Claro, ¿por qué también estamos produciendo tanta basura? Por el consumo, mi querido. Estaba más o menos, la basura siempre se calculó entre 600 y 700 gramos por personas en épocas normales. Hoy estamos en 1 kilo o más de basura, debido al formidable consumo que hay. O sea, la prosperidad de una sociedad, el bienestar de una sociedad, aunque parezca paradójico, se mide también por la cantidad de basura y la calidad de la basura. Julio hablaba, uno ve en la ciudad tirado desperdicios orgánicos, comida, o sea, tiramos comida con botellas, con material inorgánico. Yo no sabía que querían que en Campo de Mayo siguiera enterrando. Yo lamento decir que no se va a enterrar en Campo de Mayo más basura. Primero, porque Campo de Mayo, uno lo ve cuando viene en el avión, es un gran pulmón inmenso en la provincia de Buenos Aires. O sea, porque no podemos seguir afectando tampoco el medio ambiente, seguir enterrando basura sin un procesamiento adecuado y moderno a los medioambientalistas. Les digo que es uno de los temas por los cuales deberíamos preocuparnos, porque por allí nos preocupamos por cosas que suceden a miles de kilómetros de distancia y resulta que tenemos montañas de basura al lado de chicos, en el Gran Buenos Aires, en el conurbano o a gente aquí en la capital federal, y nadie habla de ese medio ambiente. ¿Qué se creen que son esas montañas de basura sino una tremenda afrenta al medio ambiente que tanto todos amamos y defendemos? Pero por favor, no hablemos acerca de lo que pasa con las ballenas o las focas en el Ártico Norte y nos olvidemos de las montañas de basura que tenemos al lado de nuestros hijos, de nuestras casas, en nuestros barrios. Y tienen que hacerse responsables cada uno de ellos. Ahora, si también me tengo que hacer cargo de la basura de la ciudad de Buenos Aires, bueno, me parece que como que ya es demasiado. La verdad que no me va a alcanzar el tiempo. Y además, tampoco es competencia o responsabilidad del gobierno nacional el tratamiento de la basura, porque eso corresponde a cada municipio y dentro de todo también a cada provincia cómo organiza la distribución. Y todos tenemos que hacernos responsables. No le pido a ninguno de ustedes que vaya a ver lo que pasa con Griesa, no le pido a ninguno de ustedes que administre cómo flota el dólar, no le pido a ninguno de ustedes que administremos el comercio, las importaciones, cómo hacemos para convencer a tal o cual empresario para que venga a invertir más, como decíamos el otro día con Unilever, que nos venían, bueno, en estos días han venido infinidad de gentes, de empresas extranjeras fundamentalmente, a anunciar y a inaugurar inversiones importantes. Yo no les pido que se ocupen de cómo tenemos que hacer las represas, de cómo tenemos que dar más luz, más electricidad, de cómo tenemos que lograr que YPF vuelva a ser una empresa que nos produzca superávit energético, porque esas son responsabilidades mías. Pero si además de todo eso, si además de lograr que todos los años tengamos más de 2.500 convenios colectivos de trabajo, que lleguemos a buen término en las negociaciones colectivas salariales, que los empresarios puedan contar con los insumos que necesitan, con los dólares que necesitan, si además de todo eso, y la asignación universal por hijo, y los jubilados y las jubilaciones, y que además todos comprendan que la plata no es un recurso que es estirable como un chicle, que tenemos que administrarlo con mucha responsabilidad para que no nos pase lo que nos pasó en otras épocas. Y además de todo eso, me tengo que ocupar también de la basura de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que es un poco demasiado. Por ahí me parece que es responsabilidad de otros. Pero bueno, yo lo que quiero hablar ahora y para finalizar es agradecerle el inmenso esfuerzo que todos ustedes hacen. Tenemos que trabajar y trabajar mucho, porque esta crisis global
Es una crisis que, bueno, yo espero que en esta semana han ocurrido dos hechos importantísimos, importantísimos. Uno lo acabo de señalar hace un rato, que es la elección, nada más ni nada menos que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Primera potencia, yo siempre digo que el G20 en realidad no es G20, es G2, es Estados Unidos más China. Nosotros estamos todos acompañando, sugerimos, ayudamos, pero son las dos economías más importantes del mundo, son los dos países más importantes del mundo y además muy vinculados entre sí. El mayor activo que tiene la China hoy, primer exportador a nivel global, son precisamente bonos del Tesoro americano, con lo cual hay una suerte de imbalances en exportación, importación, en producción, en endeudamiento, en crédito, que no es menor. Y el otro gran hecho se produjo ayer. Ayer tuvo lugar el 18º Congreso del Partido Comunista Chino, que tal vez haya pasado inadvertido, pero ayer se eligió un nuevo presidente en la República Popular China por 10 años más y todo el buró del Partido Comunista, porque además el presidente, ustedes saben, de China es secretario general del partido, allí hay un sistema de partido único. Entonces, estamos en menos de 72 horas, los dos países de los cuales depende, porque Europa la veo sinceramente muy confusa y desorientada, los dos países que pueden definir, volver a traccionar la economía mundial y por lo tanto comenzar a superar esta crisis que creíamos que había pasado y sin embargo vuelve en forma intermitente, se acaban de elegir en 72 horas. Yo esperaba algunos análisis en la Argentina sobre estas cosas porque son las cosas que realmente van a impactar en el mundo y finalmente en todos nosotros. Y bueno, cada uno analiza como mejor le parece. Yo soy presidenta y estoy muy atenta de lo que pasa en Estados Unidos, estoy muy atenta de lo que pasa en la República Popular de China y estoy muy atenta en lo que pasa en la Unión Europea, porque esto impacta en todos nosotros, los países emergentes, como obviamente estoy muy atenta y muy unida con el Brasil, nuestro gran socio comercial, que ha comenzado a repuntar en la economía y que queremos y creemos y vamos a hacer todo lo posible en forma conjunta para que la América del Sur siga siendo esto que fue en la última década un lugar de inclusión y de progreso. Y la Argentina, tengo el orgullo de decirlo, tal vez la que más ha trabajado en el proceso de inclusión social y de movilidad social ascendente. Por eso son todas estas cosas las tareas de una presidenta, desde estar junto a ustedes, intendentes de la provincia de Buenos Aires, como lo he hecho también con los intendentes de Formosa y de otras provincias hermanas, estar también en los grandes temas de la economía, estar también en los grandes temas que pasan en el mundo para ver cómo van a impactar en la Argentina y qué es lo que tenemos que hacer. Esto es ser presidente de un país. ¿Qué es lo que yo esperaría como presidenta de ese país? No que otros hicieran esta tarea que me compete a mí, pero que por lo menos generaran ideas o debates sobre estas cuestiones para ver cómo podemos afrontarlas con mayor eficiencia y mayor eficacia. ¿Por qué? Porque dos ojos ven más que dos, porque cuatro oídos escuchan más que dos, porque una cabeza, dos, tres, cuatro piensan más que una y todos ayudaríamos. Eso es lo único que pido, que me ayuden a mejorar las cosas, que me ayuden a hacer una Argentina mejor. Yo estoy poniendo todo lo que tengo. Sinceramente, más no tengo. Estas son las neuronas que tengo, este es el tiempo que tengo y bueno, y lo pongo todo arriba de la mesa, como he hecho toda mi vida y sin quejarme, ni me victimizo. Odio a los que se victimizan, porque aquí nadie me obligó a estar. Si estoy sentada de presidenta es porque quise. Y cada uno de ustedes, gobernadores o intendentes, si están sentados o no están sentados, es porque quisieron estar sentados. Nadie te obliga a ser ni presidente, ni gobernador, ni intendente, ni jefe de la ciudad. Estás porque querés, así que hacete cargo, que es lo que hay que hacerse de una buena vez por todas. Gracias, muchas gracias. Señora